Buenas noches. Hola Doc, buenas noches. ¿Me escucha, Buenas me noches. ve? Sí, sí, te escucho perfecto, te veo perfecto. Pero yo no le veo. ¿Qué será? A ver. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya. Ahí sí. Ahí sí. No le veo. Déjeme ver. Ahí. ¡Ahí sí! Ahí sí. Hola, Rita, bienvenida, mi Doc. ¿Cómo, Gracias. cómo Muchas te- gracias. Muchas gracias. Mi Doc, estoy muy feliz de tenerle nuevamente por acá. Ya hemos estado chismeando. Creo que la anterior vez nos tocó en Instagram, no me acuerdo. Sí, en Instagram, porque no tenía yo habilitada la opción de live en TikTok. Uy, cómo ha llovido desde entonces. Qué lindo, pero ya. Mira, me gustaría muchísimo que se presente para las personas que ya se van conectando. Hay muchos que ya le conocen por acá, pero de todos modos me gustaría que porfa se presente un poquito y bienvenido de nuevo, Doc. Ya, gracias. Bueno, yo soy la doctora Yamique Rodríguez, soy médico, soy nefróloga. Por acá, por mis redes sociales, siempre estoy compartiendo información relacionada con las enfermedades del riñón, las vías urinarias y tratando de enseñar un poquito a cuidar la salud renal de las personas y de la familia, no solo del paciente, sino también de la familia. Y siempre me gusta hacer mucho énfasis en eso porque hay muchas enfermedades renales que involucran no solo al paciente, sino también a la familia. Entonces, nada, eso, yo soy nefróloga, trabajo, vivo y trabajo acá en Ecuador, trabajo en una unidad de diálisis y además también veo pacientes en hospitalización, en UCI, todo lo que tiene que ver con la parte de nefrología. Perfecto, mi Doc. Qué chévere. Y bueno, me llegaron varias preguntas. Esta vez era sobre un tema específico. La anterior vez habíamos hablado de varias cosas sobre nefrología en general, pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de enfermedad renal crónica y quisiera comenzar ya con las preguntas porque, bueno, me llegaron varias. Así que vamos con la primera. Vamos. Las metas de presión arterial en un paciente con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Sí, mira, es importantísimo porque la hipertensión arterial es la segunda causa de enfermedad renal crónica. Siempre que hablemos de hipertensión, y es importantísimo el tema de cuáles son las cifras y qué es lo que esperamos encontrar en cuanto a número. La literatura siempre habla 130-80 como estándares de normalidad, aunque es muy importante en el paciente renal hacer la salvedad de individualizar no solo el tratamiento, sino también individualizar lo que esperamos con las cifras de presión arterial. Cuando el paciente maneja valores de proteinuria, y de ahí la importancia de medir la proteinuria en todos los pacientes en los que sospechemos que estamos ante una posible enfermedad renal, medir niveles de proteinuria o de proteína en orina es fundamental. Si nosotros tenemos un paciente, estamos manejando un paciente con proteinuria, o lo que esperamos en cuanto a cifras de tensión arterial ya no es 130-80, ya tenemos que bajar 120-80. Entonces es muy importante y aprovecho la pregunta para transmitir ese mensaje. Todo paciente que nosotros vayamos a evaluar, medir proteína en orina. Y se mide tan sencillo como una muestra de orina simple y mido relación albúmina creatinina o proteína creatinina en orina, o recojo la orina de 24 horas y hago una proteinuria de 24 horas. Entonces, eso me va a ayudar muchísimo, no solo para manejar cifras de presión arterial, sino también para adelantarnos a la enfermedad renal crónica, y ya lo vamos a ver más adelante con las otras preguntas. Ok, perfecto, Doc. La siguiente. ¿Cuál es el mejor antihipertensivo en un paciente con enfermedad renal crónica? Es una pregunta también excelente porque hay por ahí un mito y un miedo a usar los dos grupos de antihipertensivos que más utilidad tienen en los pacientes renales, y es los IECA y ARA2. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina, que son fundamentales, no solo controlan la presión arterial, sino que también ejercen nefroprotección e incluso cardioprotección. Y siempre, y por redes sociales me preguntan muchísimo, ¿es cierto que, por ejemplo, el losartán daña los riñones? ¿Es cierto que el enalapril daña los riñones? Y
En cuanto a esto, hay mitos y también nosotros tenemos que romper esas barreras y esos mitos. Y siempre en los pacientes con enfermedad renal crónica preferimos trabajar con IECAS y ARA2 por la nefroprotección. Ahora bien, cada paciente hay que individualizarlo. Y esto es algo que, sobre todo en las últimas décadas, ha venido adquiriendo un valor importantísimo. Individualizar cada paciente. Si usted tiene un paciente y no es capaz de ese paciente aterrizarlo a su, o usted aterrizar a su realidad, la realidad de su paciente, qué comorbilidades tiene, qué tiene asociado además de la hipertensión arterial, qué posibilidades económicas tiene mi paciente. Y eso es fundamental porque a veces nosotros queremos ponerle el mejor ARA2 a mi paciente y en realidad cuando vamos a la realidad del paciente no lo puede comprar. Te hace el tratamiento 15 días y te abandona el tratamiento. Y entonces ahí tú tienes que poner riesgo-beneficio. ¿Qué voy a ganar más? Si le pongo un antihipertensivo, le pongo el ARA2 más económico que lo pueda mantener en el tiempo, o le pongo el mejor y que sé que mi paciente no lo va a poder mantener. Entonces, nosotros ahí también como médicos y como especialistas en nuestras consultas tenemos que aprender también a escuchar al paciente, y es muy importante escuchar al paciente, sobre todo los médicos que nos están viendo y están en atención primaria de salud, están en la primera línea de atención del paciente, escuchar al paciente. Y también el especialista, porque a veces el especialista, ya sea por la vorágine de la consulta, ya sea por la premura que también le impone la consulta o por las condiciones en las que ve al paciente, no escuchamos cuál es la realidad que tiene ese paciente. Puede adquirir el medicamento, está al alcance de él, y entonces tengo que ir también poniendo en la balanza eso. Pero indiscutiblemente IECA y ARA2 es lo que de primera elección en los pacientes con enfermedad renal crónica. Perfecto, y justo eso que comenta, porque, bueno, al menos acá en los centros de salud, muchas veces es lo único que se dispone en pacientes que están en zonas alejadas. A veces ya no llega ni eso, pero por lo general sí se disponen estos dos medicamentos, así que es buenísimo y lo recalco. Ok, la siguiente pregunta. ¿Hay algún examen que podría detectar en fases tempranas una enfermedad renal? Mira, cuando nosotros hablamos de enfermedad renal, cuando nosotros hablamos de nefrología, tenemos que aprender a identificar, y esto es muy importante sobre todo para los médicos que están empezando, y que yo sé que la nefrología a veces es un mundo como que asusta, como una nebulosa que uno a veces no entiende muchas cosas, porque a mí me pasó. Tú lo primero que tienes que aprender o tratar de hacer es identificar si tu paciente tiene una enfermedad renal crónica o tiene o tuvo o tiene una falla renal aguda, ¿verdad? Porque de eso depende conducta, tratamiento, pronóstico, todo. Entonces, si nosotros estamos hablando de un paciente con un evento agudo que ocasionó una falla renal y que mi paciente, ese evento agudo que lo llevó a la falla renal, lo va a solucionar, nosotros lo podemos solucionar en el tiempo y él tiene posibilidades de recuperar su función renal, ese es un grupo de pacientes, ¿verdad? Los pacientes con falla renal aguda o con antiguamente se usaba más el término de insuficiencia renal aguda, ahora usamos más falla renal aguda, pero es un paciente que sus riñones sufrieron una situación, pero van a regresar, o sea, van a recuperarse. ¿Hasta dónde? No sabemos. ¿Se puede quedar con una falla crónica? Se puede quedar, pero ese es un grupo de pacientes. Ahora, cuando yo hablo de enfermedad renal crónica, yo tengo que estadiar a mi paciente. Es un paciente que tiene un antecedente de una patología que lleva meses, años de evolución. Dígase, por ejemplo, las más comunes, las más frecuentes, diabetes e hipertensión, pero no son las únicas. Entonces, es una patología que lleva tiempo instaurándose y que como consecuencia de ella se ha dañado la función de mi riñón, o un daño que comenzó en el riñón, pero de instauración lenta y progresiva y que va dañando la función de mi riñón. Entonces, dependiendo de eso, va a ser todo lo que yo voy a hacer con ese paciente, ¿verdad? Todo lo que yo voy a manejar en ese paciente. Yo tengo marcadores de daño renal o de falla renal que en la actualidad están teniendo mucho auge y están comenzando a marcar un antes y un después
en la nefrología y en el manejo de los pacientes con daño renal. Yo tengo marcadores para determinar falla renal aguda y tengo marcadores para determinar falla o enfermedad renal crónica. E incluso tengo marcadores que me sirven para las dos cosas. Los marcadores de enfermedad renal crónica convencionales, los que siempre hemos utilizado, marcadores en sangre y marcadores en orina. El más utilizado, el más común, el que todos conocemos y el que todos utilizamos es la creatinina sérica, que yo la tengo, la mido, calculo la tasa de filtración glomerular, ya vamos a hablar más adelante en otra pregunta sobre las fórmulas, y yo tengo un número que me permite ubicar a mi paciente en una de las etapas de enfermedad renal crónica con ese valor de tasa de filtración glomerular. ¿Es el mejor? No, para nada. Es el más utilizado, es el más accesible, es el que tenemos a la mano y es un buen marcador. ¿Qué pasa con la creatinina? Que yo llego tarde. Yo cuando tengo una creatinina movida, una creatinina alterada y tengo una tasa de filtración que ha caído por debajo del 60, de 60, y ya yo estoy diagnosticando tarde la enfermedad renal. Y también con la creatinina pasa que la creatinina se ve afectada por muchos elementos, sobre todo por la masa muscular del paciente, la edad avanzada del paciente, por ejemplo, el sobrepeso, etc. Entonces, ahí la creatinina entra a ser como que a tener sus fallas. Pero vuelvo y repito, es la más usada, es la más común, es la que más tenemos a la mano, es la más accesible, es la más económica. De ahí tengo la otra opción que es la cistatina C, que es un excelente marcador, es mucho más confiable que la creatinina. Lo puedo utilizar porque no depende de masa muscular, lo puedo utilizar en pacientes con estas características que te he mencionado, que son poblaciones específicas donde la creatinina en realidad pierde valor, pero el costo del examen me complejiza utilizarlo de manera rutinaria. El costo es mucho más elevado que realizar una creatinina sérica y por eso yo no lo tengo a la mano en todos mis pacientes. Si yo lo tuviera a la mano en todos mis pacientes, lo utilizo antes que utilizar creatinina. Y con cistatina C calculo tasa de filtración glomerular y es mucho más confiable. Ahora, yo tengo otros marcadores en orina, que es precisamente medir proteínas y albúminas en orina, que me permiten llegar antes de que la creatinina se mueva. Y por eso, si ustedes se fijan en la clasificación de enfermedad renal crónica, en este mapa de calor donde están todas las etapas, yo no solo tengo creatinina, no solo tengo tasa de filtración glomerular para ubicar a mi paciente, sino que también tengo proteinuria. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente que aún no se le ha movido la creatinina, pero tiene proteinuria y ya tiene enfermedad renal. Entonces la proteína, medir la proteína en orina, me permite a mí llegar antes de que se mueva la creatinina. ¿Y eso para qué sirve? Para yo poder tomar acción, para yo poder usar la nefroprotección, para yo poder cambiar cosas en mi paciente o intentar cambiar modos, estilos de vida, sugerencias que yo le tengo que hacer a mi paciente y medicamentos que yo puedo usar con mi paciente para que el momento de que se mueva la creatinina y que progrese la enfermedad renal, adelantarnos a ese momento. Entonces, esos marcadores los tenemos a la mano, los podemos utilizar. Medir albúmina en orina, medir proteína en orina, lo podemos hacer. Y es más, hay que instaurarlo y hacerlo de manera rutinaria. Yo tengo que saber si mi paciente tiene o no tiene proteínas en orina y qué cantidad tiene. Entonces, hay otros marcadores que son más complejos, son más caros, por supuesto, tienen un costo más elevado y por eso se utilizan solamente, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, en hospitales o instituciones específicas que adquieren estos kits o adquieren estos marcadores para pacientes específicos donde tenemos que adelantarnos a determinar sobre todo las fallas renal agudas y que son útiles, pero no nos permite, o por lo menos en Latinoamérica, acá en Ecuador es así, tenerlos a la mano para nosotros poderlos utilizar de manera rutinaria. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el N-Gal, que se hace incluso en tirillas, igual que una tira reactiva,
y es muy útil a la hora de nosotros poder utilizarlo para determinar si adelantarnos a la falla renal, sobre todo a la falla renal aguda, repito. ¿Por qué? Porque en estos marcadores el daño aparece o estos marcadores se determinan fundamentalmente por alteraciones en las células tubulares, en las células de los túbulos de la nefrona, fundamentalmente el túbulo proximal. Y esto nos permite a nosotros medir el daño o medir medir este marcador cuando está empezando el problema, cuando todavía no se ha afectado la filtración glomerular, cuando todavía la creatinina no se ha movido, incluso cuando todavía la cistatina C puede estar normal. Entonces, dentro de esos tenemos, por ejemplo, el Enegal, que ya te dije, tenemos el KIM-1, que es otro de los biomarcadores que se están utilizando y que permite diagnosticar en los dos momentos, en falla renal aguda y en enfermedad renal crónica. Entonces, son caros, sí, son costosos, no están al alcance de todos, pero son biomarcadores que nos permiten adelantarnos. Son biomarcadores tempranos de falla renal. Entonces, por ahí va la cosa, pero bueno, lo que tenemos a la mano nosotros, medimos creatinina, si podemos medir cistatina C, calculamos tasa de filtración glomerular y medimos proteínas en orina. Eso lo podemos hacer todos desde cualquier lugar que estemos y son exámenes que son sencillos y que nos pueden ayudar a nosotros a adelantarnos, incluso sobre todo, como te digo, la medición de proteína en orina. Perfecto, amigos. Y hay por aquí unas preguntitas solo para ver si después usted tiene más tiempito y responder las preguntas que nos dejan por acá. Pero bueno, hay alguien que preguntó varias veces, la doctorita trabaja en Ecuador. Esa era la pregunta de por ahí, pero ya vamos a leer las preguntas que están dejando por acá. Solo que de este tema me parece súper interesante lo que usted comenta. Y por ejemplo, en prevención yo creo que es una de las ramas donde más tenemos que ir, porque lamentablemente sí hay muchos pacientes que son diagnosticados tarde. Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo como esa idea de que hay ciertas sociedades que indican edades a las que se debe hacer ciertas cosas para prevenir. Entonces, por ejemplo, usted como especialista, ¿qué consideraría qué edad más o menos se debería hacer como un screening a los pacientes? Por ejemplo, generalmente se recomienda empezar con exámenes de sangre oculta a pacientes mayores de 50 años, de sangre oculta en heces, justamente para prevenir el cáncer de colon, por ejemplo. Usted, desde todo esto que nos explica, ¿a qué edad más o menos consideraría que se debería hacer como screening? Y los médicos desde las zonas más rurales, porque ahí es justamente donde está el retraso diagnóstico. Mira, es muy importante porque yo lo recalco mucho siempre en mis redes sociales. Hay que evaluar la vía urinaria de toda la población. Y como madre, como padre, tenemos que tener esa preocupación y como médicos también que atendemos una población de evaluar la vía urinaria de mis hijos, de mis niños, de mi familia. Yo tengo que saber si tienen 2 riñones y ya por ahí estoy empezando a hacer prevención. No es posible que un paciente a los 50, 55, 60 años se entere que es monorreno. Hemos perdido cuántos años de hacer prevención y de hacer cuidado y de cambiar modos, de cambiar estilos de vida, de cuidar esos riñones y de hacer muchísimas cosas que nos pueden ayudar a cuidar esos riñones. Entonces, la recomendación siempre va a ser realizar algo tan sencillo como una ecografía renal, que es un estudio no invasivo, relativamente económico, relativamente accesible, claro, dependiendo del lugar donde te encuentres, porque hay lugares donde no se puede, no hay ni tan siquiera ecografía. Pero si se puede realizar, o ya por ahí yo estoy realizando prevención porque yo estoy determinando cómo está la vía urinaria de esa persona, de ese paciente, de esa persona, porque no tiene ni que ser paciente, puede ser cualquier persona sana. Si tiene sus 2 riñones, si es monorreno y si tiene alguna alteración congénita de la vía urinaria. Por acá me están hablando en el chat de hidronefrosis, me están hablando de... Esas son casi siempre patologías congénitas, que la persona nace, el niño nace con esa alteración y se pueden diagnosticar desde temprano. Y ya yo estoy haciendo prevención. Un examen de orina simple que puede darme una idea, lo podemos hacer en toda la población. Y el examen de orina para medir proteínas en orina, para medir la relación proteína-creatinina, albúmina-creatinina, es un examen también sencillo. No es un examen que lleva
nada del otro mundo. Y lo podemos hacer también como búsqueda en la mayoría o en toda la población, lo deberíamos realizar. No importa la edad del paciente, se debería realizar. Ecografía deberíamos tener todos, al menos una realizada para saber si tenemos dos riñones y si tenemos alguna alteración en la vía urinaria. Hay montones de alteraciones congénitas de la vía urinaria que pueden predisponer al paciente a infecciones urinarias recurrentes, a incluso alterarse la función de los riñones y que no lo conocen, no lo conocemos. Así es, doctorita. Perfecto. Me encanta mucho este tema de la prevención y creo que usted lo dejó súper claro. Y solo otra duda, porque yo estaba leyendo esto de la cistatina C en las guías actuales que salieron de la lesión renal aguda, pero no sabía que aquí en Ecuador se hace, más o menos Sí en se qué, hace, en sí qué se hace cistatina C, sí se hace. y qué costo más o menos tienen Anda actualmente. por $70 el estudio. Oh, Es caro, es muy costoso. Imagínate hacer creatinina sérica sin que te calculen tasa de filtración glomerular, solamente haciendo creatinina sérica, eso no llega a $5. Y la cistatina C está alrededor de 70. Entonces es caro. No claro, se puede hacer todos los pacientes. Yo tengo pacientes específicos que le digo, mira, necesito que te hagas cistatina C, que te hagas este estudio porque son pacientes con características como las que ya mencionamos, que no, la creatinina no sirve. ujú, Y bueno, ese paciente se sacrifica y se hace su examen, pero yo no lo puedo utilizar de manera rutinaria en mi consulta porque imagínate, es imposible. Siendo realistas, poniendo los pies, aterrizando, es imposible. Por eso es que la creatinina sigue teniendo la validez práctica que tiene en nuestras consultas. así, Incluso ya la creatinina se hace, ya existe el instrumento para medirla capilar, como la glucosa, como el glucómetro, y usted lo tiene en su consultorio y en el momento le hace el examen al paciente. Y usted tiene un valor de creatinina capilar y ya usted puede en ese momento calcular tasa de filtración glomerular y darle al paciente una idea, un estimado de cómo está. Y ya en Ecuador se está comercializando Nosotros estuvimos hace este mes en el Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión, que fue en la ciudad de Guayaquil, y ya ahí se estaba comercializando y se estaba presentando, aunque ya se viene utilizando hace un tiempo. Y es muy útil porque, muy práctico sobre todo, muy práctico, porque usted lo puede hacer en el mismo consultorio. Y entonces es muy útil. perfecto, porque eso también no sabía, pero es bueno saberlo y justo para eso estamos en este live. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta de mi pase de visita. ¿Cómo se calculan los líquidos basales en un paciente hospitalizado con enfermedad renal crónica? Mira, es una pregunta súper importante porque siempre le tenemos miedo a los pacientes renales. Cuando nosotros estamos en un hospital, en una emergencia, en un ambulatorio y nos llega un paciente con insuficiencia renal que ya tiene enfermedad renal, nosotros, o sea, no queremos ni tocar a ese paciente porque sabemos que ese paciente tiene restricción hídrica o debe tener restricción hídrica y cómo nosotros manejamos un paciente con restricción hídrica cuando la mayoría de tratamientos te dice ponle volumen al paciente. Entonces, es perfectamente entendible, pero hay algo que nosotros tenemos, hay un arma, una herramienta que nosotros tenemos que adueñarnos de ella y es la orina del paciente, es la diuresis del paciente. Mira, y es algo tan simple, pero que no utilizamos. Te lo digo porque yo todos los días veo pacientes en hospitalización, veo pacientes y cuando yo llego donde está el paciente, lo primero que pregunto es ¿cuánto está orinando? Déjame ver la orina y no saben cuánto está orinando. No han sondeado al paciente, no le han recogido la orina. O sea, no tiene que estar sondeado, por supuesto, todo el paciente que vamos a manejar, pero sí tengo que ver la orina. Desde que te llega, y esta recomendación es la más importante que te voy a hacer en cuanto a esta pregunta. Te llega un paciente renal, te llega un paciente con enfermedad renal crónica y lo primero que tú tienes que decirle es cuánto tú orinas. Déjame ver tu orina. ¿Tienes deseo de orinar? Sí. ¿Tú orinas qué cantidad? A veces el paciente no sabe, porque esa es otra educación que nosotros tenemos que hacer con el paciente. Y algo muy importante, cuando nosotros vamos a manejar un paciente con enfermedad renal crónica, es un abanico grande de posibilidades. Yo tengo que ubicar a mi paciente en ese espectro.
Yo tengo que tener una creatinina, una tasa de filtración glomerular y decir en qué etapa está mi paciente. Si mi paciente está en etapa 5, y voy a empezar de atrás para adelante, si está en etapa 5 y está en tratamiento sustitutivo de la función renal, está en diálisis, está en hemodiálisis, el manejo es completamente diferente. Ese paciente debe conocer cuánto orina, ellos lo saben porque su vida depende de eso. Ellos saben cómo es su tratamiento de diálisis, ellos saben cómo es su restricción hídrica. Y con ese paciente yo tengo que ser más cuidadosa porque ese paciente sí no va a orinar a menos que tenga una diuresis residual. Yo le tengo que preguntar, ustedes le tienen que preguntar, ¿usted cuánto orina? Si no orina nada, yo no le puedo poner volumen. Tengo que comunicarme con su unidad de diálisis y eso es otra cosa que otro mensaje que yo siempre les quiero transmitir. Tiene que haber comunicación. Usted no puede atender un paciente de diálisis o de hemodiálisis sin comunicarse con el nefrólogo que lo atiende en la unidad de diálisis. Y a veces yo sé que es difícil porque el médico no te atiende o porque el médico no, en fin, pero hay que tratar de establecer esa comunicación porque ese médico es el que te tiene, fíjate, no el que te debe, el que te tiene que orientar sobre el manejo de ese paciente y las características de ese paciente en diálisis. Además, es el médico que te tiene que apoyar con hacerle una diálisis extra si lo necesita, con coordinar una diálisis si, por ejemplo, tú lo vas a transfundir o si tú consideras que tienes que ponerle volumen porque está deshidratado. Se puede deshidratar el paciente que está en diálisis y necesita volumen. Sí se puede deshidratar, pero ese manejo debe ser coordinado con el especialista o con el médico que atiende al paciente en diálisis para una mejor evolución de ese paciente. De manera general, ¿cuánto orinas? Si el paciente orina 1 litro, yo le puedo poner lo que orina más 500 ml. Y eso el paciente lo va a manejar, siempre y cuando él tenga diuresis residual. Ahora, el otro grupo, que es el paciente con enfermedad renal crónica, pero que no está en diálisis, ese paciente yo tengo que saber cuánto está orinando en 24 horas. Me llega y yo evalúo en ese paciente signos y síntomas de sobrecarga de volumen o de déficit de volumen. Y eso lo tengo que conocer. ¿Cuáles son los signos de sobrecarga de volumen? Edema, hipertensión, falta de aire, ahogo, que me indiquen a mí que ese paciente está sobrecargado. Yo no puedo hidratar a ese paciente, sobrepasarme en líquido porque ya mi paciente está hidratado. Más bien yo tengo que ponerle a ese paciente diurético y manejarlo para que empiece a orinar, para que orine. ¿Ya? Y si yo tengo signos de déficit de volumen, de signos de deshidratación, entonces yo tengo que hidratar a ese paciente. Pero si yo no conozco cuánto orina ese paciente, a veces yo me encuentro pacientes que no orinan nada, cero, están en diálisis y no orinan, y los cargan de furosemida, los cargan de diuréticos de asa. Un paciente al cual la furosemida no le va a hacer nada porque él no orina. Entonces el mecanismo de acción de ese medicamento en ese paciente no existe, no va a ser, no va a orinar. ¿Sí me comprendes? Entonces, todo depende, el punto de partida es cuánto orina mi paciente y en qué etapa está mi paciente. Correcto, correcto. Y eso que usted menciona que es súper importante porque muchas veces en la emergencia hay clínicas que están a la vuelta de una pregunta. Cuando pasa que a lo mejor vienen pacientes que usted en el interrogatorio y se da cuenta que no ha orinado nada en más de 48 horas, está como lentamente anúrico, está con una hipercalemia tenaz y que a lo mejor se puede detectar pronto si ya el paciente nos dice no orino hace 2 días. Entonces, esa pregunta es vital, tal como usted dice, ¿está orinando? Porque muchas veces eso nos da el diagnóstico. Como digo, hay ciertas alteraciones hidroelectrolíticas en emergencia que son incluso mortales y que si nosotros no preguntamos, ¿está orinando? No lo vamos a descubrir. Entonces, eso me parece súper buenísimo. Y luego estoy viendo 1 millón de preguntas aquí, así que usted sí tiene un poquito más de tiempo como para ir resolviendo algunas Sí, que... sí, 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 sí. Vamos a tratar de resolver todas las que más podamos. Ok, yo me quiero Mira, preguntar, discúlpame, hay una aquí que está hablando de la ecografía y creo que por ahí tienes una anotada de la ecografía. ¿ya? Si quieres, ya vamos resolviendo esa, porque aquí dice botes irregulares en ecogenicidad aumentada, ya tengo enfermedad renal crónica. Preguntan por Ay, aquí. sí, sí. A ver, por aquí tenía Mira, una. vamos a hablar de esa parte de la ecografía. Mira,
Para yo determinar enfermedad renal crónica, para hacer el diagnóstico, y el concepto lo dice así, yo debo tener o debo explorar o debo buscar varios indicadores. Uno es indicadores en sangre, como ya hablamos, ¿verdad? De la creatinina sérica, tasa de filtración glomerular. En orina, buscamos fundamentalmente proteinuria, aunque hay otros elementos, hematuria y demás. Y voy a buscar estudios de imagen. Y por supuesto anatomía patológica, que es la biopsia renal, pero ese no lo voy a manejar mucho porque ya ese es más específico para determinados casos. Pero estudio de imagen, y me están preguntando en la ecografía. Yo puedo tener un estudio de imagen, una ecografía con alteraciones que me hablen de cronicidad y aún no tener alterada la función renal. Yo puedo tener esas alteraciones y aún no tener alterada la creatinina de mi paciente. Pero eso es un elemento más dentro del diagnóstico. ¿Cuáles son esas alteraciones en ecografía? Justamente bordes irregulares es una de ellas. Yo siempre utilizo en mis live y en mis redes sociales esta maqueta porque es bien linda y el riñón es justamente así, con sus bordes regulares. Si yo tengo un riñón que me está informando el ecografista que tiene bordes irregulares, o sea, como con montañitas, eso es un signo de cronicidad. ¿Eso quiere decir que ya tienes enfermedad renal crónica? No, es un signo de cronicidad. Es algo que encontramos que le dice al nefrólogo o le dice al médico, cuidado, ahí hay algo que no está como tiene que estar. Y entonces eso nos dice a nosotros, vamos a buscar otros marcadores, otros indicadores, otras cosas que me apoyen el diagnóstico. Bordes irregulares es uno. Pobre relación córtico-medular es otro signo radiológico. Y vuelvo a agarrar mi maqueta porque esta se abre y tú tienes aquí el corte del riñón. Y esto es corteza y esto es médula, ¿verdad? El riñón, cuando tú haces un corte, tienes corteza y médula. Cuando se hace la ecografía, el ecografista te informa la relación entre la corteza y la médula y debe haber una relación específica que está determinada y si no existe una buena relación, si no se ve así clarito, bien definido, él te va a informar pobre relación córtico-medular y eso es un signo de cronicidad. ¿Qué cosa quiere decir un signo de cronicidad? Eso es algo que me está diciendo no está bien lo que está pasando ahí. ¿Ya? Hay que tener cuidado, hay que investigar porque no está bien. Entonces, bordes irregulares, pobre relación córtico-medular, disminución del tamaño de los riñones es otro signo que puede indicar cronicidad, o sea, riñones pequeños. El riñón normalmente debe medir aproximadamente 11, así. Varía en algunas literaturas, pero te digo para que tengan una idea, 11 por 6, 11 de alto, 6 de ancho, 3 a 3.5 de profundidad. Si yo tengo un riñón que está muy pequeñito por debajo de esas medidas, eso puede ser un signo de cronicidad. Entonces, cuando hago una ecografía, me informan una ecografía y me llega un informe que dice riñones pequeños o me da las medidas y yo veo que está por debajo, aproximadamente 2 centímetros de diferencia es lo que se estima como adecuado. Si está muy por debajo, yo digo riñones pequeños, con pobre relación córtico-medular y con bordes irregulares, ahí hay signos de cronicidad. Eso puede ser un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Hace el diagnóstico solito eso de enfermedad renal crónica? No. Yo ahí tengo que ver cómo está la creatinina, cómo está la urea, cómo está la biometría, tengo que hacer estudios de análisis de orina, tengo que buscar un grupo de elementos que apoyen el diagnóstico. ¿Ya? Entonces eso es en cuanto a la parte de la ecografía. Correcto. Y hay una persona que veo que repite algunas veces esta pregunta porque menciona que está en diálisis y orina muy poco y quiere saber dónde tiene su consultorio. Yo tengo la consulta presencial en Santo Domingo, en Ecuador. Santo Domingo, Ecuador y en el Carmen también, acá en Ecuador. Y consultas online, cualquier parte del mundo donde te encuentres. Hacemos consultas prácticamente. Más que consultas, lo que más hago es asesoría nefrológica. Me gusta más ese término porque en la asesoría nefrológica
ya el paciente tiene casi siempre un diagnóstico, tiene un tratamiento, ya, pero no entiende qué es lo que le pasa, por qué le pasa. Y casi siempre lo que hacemos es aproximadamente en una hora de conexión online, puede ser por WhatsApp, puede ser por Zoom, pues explicarle detalladamente al paciente y aclarar todas las dudas. Eso es lo que más, o sea, el servicio que más me demandan. Pero sí, por DM me escribes y ahí coordinamos. Cuando estás en hemodiálisis no vas a orinar como antes por varios motivos. Uno de ellos y el más importante es que la máquina de diálisis va a sustituir la función de sacar líquido. O sea, es una de las funciones de la máquina sacarte líquido. Eso se llama ultrafiltración. Y como la máquina te está sacando, por ejemplo, 1 litro, 2 litros, pues ya no vas a orinar. Igual porque está la máquina sacándote el líquido. Esa es una de las justificaciones. Correcto. Y justo ahora que menciona este tema, aquí había una pregunta de alguien, un estudiante de medicina, de hecho, que me decía, ¿podría explicar, por favor, en cómo se hace la hemodiálisis para un estudiante de medicina que está aprendiendo del tema? Sí, mira, la hemodiálisis es un tratamiento sustitutivo de la función renal. Eso es lo primerito que hay que saber. O sea, es una terapia que vamos a utilizar para sustituir algunas de las funciones que realizan los riñones nativos y que como están deficientes, como están insuficientes, ya no las pueden realizar de manera adecuada. Digo algunas de las funciones porque los riñones como órganos realizan aproximadamente 10 funciones y con la máquina de hemodiálisis solamente se sustituyen 2 funciones: eliminar líquidos y eliminar toxinas, o sea, eliminar líquidos del cuerpo y eliminar urea, creatinina, ácido úrico, entre otras toxinas de la sangre que los riñones no las pueden eliminar. La hemodiálisis se les realiza a los pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 15, o sea, que están en etapa 5 de enfermedad renal crónica, o por supuesto también a pacientes con falla renal aguda. ¿En qué consiste? Consiste en sacar la sangre del paciente o sacar una parte de la sangre del paciente, aproximadamente 350 ml por minuto, se pasan por una máquina que tiene un filtro con membranas semipermeables. O sea, ¿qué quiere decir semipermeables? Membranas que tienen poros, tienen huequitos. Esos poros son de tamaño, de diferentes tamaños, y en dependencia del tamaño del poro serán las sustancias o los elementos de la sangre que se van a ir por la membrana. O sea, usted está sacando sangre del paciente, pasándola por la membrana, pasándola por la máquina, sacando urea, creatinina, ácido úrico, toxinas y devolviendo la sangre al paciente libre de esos elementos. Eso se hace de manera continua, no es que yo saco sangre, proceso y devuelvo, no, de manera continua, porque para eso la máquina tiene una bomba que impulsa la sangre y eso se hace en un periodo aproximado de 3, 4 horas, pasando aproximadamente la sangre por esa máquina con un flujo de 300, 350, 400 mililitros por minuto, que es la cantidad de sangre que pasa por ahí en un minuto, para poder hacer ese proceso. Ese proceso sustituye, repito, 2 de las funciones de los riñones nativos: sacar sangre, sacar toxinas. En la diálisis o en la hemodiálisis convencional se hace 3 veces a la semana, o sea, con una frecuencia trisemanal, con una duración aproximada entre 3 a 4 horas. Es un tratamiento que prescribe el nefrólogo, que se calcula como cualquier otro tratamiento y que es individualizado para cada paciente. O sea, para cada paciente según su edad, su talla, su sexo, sus características, sus valores de laboratorio. Yo tengo que indicar, individualizar, prescribir el tratamiento de diálisis que se le va a hacer. Eso a grandes rasgos es la hemodiálisis, ¿ya? Entonces le permite al paciente en aproximadamente 3, 4 horas limpiar, depurar su sangre para que el paciente pueda vivir el resto del tiempo que va a estar sin diálisis, que es aproximadamente 2 días, porque un día sí, un día no va a venir a diálisis, pueda vivir entonces sin las funciones de sus riñones nativos. Correcto, Doc. Yo creo que quedó clarísimo.
Me voy con otra pregunta de por acá antes de que se me pierda. Nos dice, buenas noches, doctora. Si sale la creatinina en 1,61, ¿ya es daño renal? Gracias. Sí, con 1,61, fíjate que el valor normal de creatinina es hasta 1 en la mujer, miligramos por decilitro, porque la creatinina se puede dar en miligramos por decilitro o en milimol por litro. Si está en miligramos por decilitro, que son estos números pequeñitos, hasta 1 en la mujer y hasta 1,3 en el hombre. Por lo tanto, 1,6 está por encima de esos valores, ya está alterada. Pero con la creatinina se calcula la tasa de filtración glomerular y nosotros no evaluamos solo creatinina, nosotros evaluamos pacientes. Por lo tanto, en ese paciente con 1,6 de creatinina, yo tengo que ver qué tiene ese paciente, porque tú puedes tener 1,6 de creatinina y tener un daño renal agudo. Por lo tanto, yo no puedo decirte que 1,6 ya es enfermedad renal crónica porque tengo que conocer otras características y otros datos del paciente. Si estamos hablando de un paciente hipertenso, diabético, de años de evolución, con antecedentes de estas enfermedades, pues 1,6 de creatinina ya va a ser una alteración, ya va a ser enfermedad renal crónica, habría que calcular su tasa de filtración glomerular y ubicarlo en una de las etapas de enfermedad renal crónica. Correcto. Y hay otra pregunta por acá que me parece que está muy relacionada con otra pregunta que nos dejaron y nos dice, ¿qué nos dice la evidencia sobre la utilidad de la N-acetilcisteína en pacientes con enfermedad renal crónica? Porque alguien por acá nos dice, desde atención primaria, ¿qué medicamentos podemos usar como nefroprotectores? Mira, esta pregunta de la atención primaria, usar nefroprotectores, la veo más relacionada, me imagino que me están preguntando más por los inhibidores SGLT2 y estos medicamentos que están saliendo que están considerados como nefroprotectores. Más que la N-acetilcisteína, porque la N-acetilcisteína la utilizamos como nefroprotección cuando vamos a realizar un estudio con medio de contraste. Entonces son dos cosas distintas. Por ejemplo, si vamos a hablar de la N-acetilcisteína, para responder esta pregunta que tienes por ahí de las que nos habían mandado, hay evidencia de que se utiliza y que es un potente antioxidante, sobre todo a nivel de lo que son de lo que es la parte renal, y que al ser este potente antioxidante puede brindar o brinda protección cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica y vamos a realizar un estudio utilizando un medio de contraste. Ahora, es importantísimo recordar que siempre tiene que ir unido o de la mano con una adecuada hidratación. Y aquí volvemos al qué tipo de paciente con enfermedad renal. Porque yo puedo tener dos grupos grandes. Uno, el paciente que ya está en diálisis, ya está en tratamiento sustitutivo renal y necesita una tomografía o un estudio de contraste, con contraste. Ese paciente yo tengo que manejarlo diferente porque yo tengo que coordinar la diálisis posterior a la utilización del medio de contraste, inmediatamente posterior, para que en la diálisis logremos depurar ese medio de contraste que utilizamos. Ese es un grupo. El otro grupo son los pacientes que no están en diálisis y que tienen ya un daño renal, donde la N-acetilcisteína sí viene a ser un elemento, un arma que nosotros podemos tener como nefroprotección para evitar. O incluso en pacientes que tienen factores de riesgo de falla renal aguda y yo necesito hacer un estudio con contraste, ¿ya? Entonces, siempre de la mano con una adecuada hidratación y la recomendación siempre va a ser que el nefrólogo, si lo puede manejar y valorar y seguirlo, es lo ideal. Y volvemos al punto de la diuresis. Mi paciente orina, no orina, ¿cuánto orina? Cuando yo le ponga el contraste, el medio de contraste para hacer el estudio, va a orinar, vamos a lograr eliminar por la orina ese contraste, entonces volvemos a ese punto que es fundamental, el manejo de la orina. Entonces eso en cuanto a la N-acetilcisteína. En cuanto a la nefroprotección, que creo que es la otra pregunta que nos estaban haciendo. En la actualidad, los inhibidores SGLT2 son medicamentos con cada día más evidencia científica de lo poderoso que son en la nefroprotección y en la cardioprotección. Como son medicamentos nuevos que están prácticamente hace muy poco en el mercado, siempre existe el temor, incluso hasta hace muy poquito solamente lo indicaban especialidades muy puntuales, incluso nefrología los empieza a utilizar desde hace yo creo que menos de, qué sé yo, 3 años, 5 años,
Dentro de este grupo tenemos la dapaglifosina y la empaglifosina, los dos están en Ecuador, los dos los podemos utilizar ya como nefroprotección y además son antiproteinúricos, además son de primera elección en los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, deben estar sí o sí, ya indicados por las guías CADIGO, en el tratamiento de los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, sí o sí. Y ya nosotros los estamos utilizando como nefroprotección en casi todos los estadios y etapas de enfermedad renal crónica. Entonces, me parece que es a ese grupo a los que se referían con la pregunta, son excelentes como nefroprotectores y se deben estar utilizando ya en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Rapidito, ellos actúan a nivel del túbulo contorneado proximal de la nefrona y su acción fundamental es inhibir la absorción de glucosa y de sodio, más glucosa que sodio, en el túbulo, por lo tanto va a haber una mayor eliminación de glucosa y sodio por la orina del paciente. El paciente va a orinar, literal, va a orinar la glucosa, y esto constituye un factor protector para el riñón y también para la parte cardiovascular. Correcto. Y me parece súper importante que usted aclare esto porque le cuento que cuando yo hacía el internado, generalmente había pacientes que estaban en medicina interna y en ese tiempo, bueno, obviamente ahora leyendo más evidencia y todo, pero generalmente indicaban a un paciente X, así cualquiera, la N-acetil y en horario y les dejaban intravenoso, incluso les mandaban vía oral a la casa. Entonces me parece importantísimo que usted aclare esto porque muchas veces se confunde lo que nos dice la literatura, que de hecho en la senda del 2025 también nos menciona que, como usted dice, tiene que haber de hecho la base de hidratación del paciente antes de un procedimiento contrastado, por ejemplo. Es que todo lo que tú lees te dice N-acetilcisteína con adecuada hidratación. O sea, siempre viene con el apellido. Siempre viene con el apellido. Y es muy importante porque nosotros teniendo o queriendo tener una acción positiva, podemos provocar un problema más en el paciente. Entonces, siempre viene con ese apellido. Así es, así es. Y esto que usted mencionaba también, porque generalmente yo lo veía cuando estaba en el internado, que lo colocaban intravenoso a dosis súper altas, así de 1200 cada 12 horas, y evidentemente no hay una evidencia que nos diga que eso sea para nefroprotección y de manera así a todos, porque generalmente eso pasaba, así que justo quería llegar a este tema y topar este tema, porque como se confunde, incluso eso, yo veía que lo enviaban vía oral y yo, ¿qué? Y después, obviamente, ya leyendo evidencia y todo, es todo lo que usted menciona. Así es. Bien. Y hay otra pregunta acá también. Nos dicen, hola doctora, buenas tardes. La estoy viendo desde Mérida, Yucatán. Y saludos hasta Mérida, Yucatán. Cuando estás en etapa 4, ¿qué se debe hacer? Mira, voy a responder primero. Yo soy la doctora Yamilka Rodríguez, por acá están preguntando. La doctora Yamilka Rodríguez, soy médico, soy nefróloga y estoy ubicada en Ecuador. Consultas presenciales acá en Ecuador y consultas online en cualquier parte del mundo en que te encuentres. Me escribes por DM y en redes sociales, doctora Yamilka Rodríguez Nefro. Ahí me puedes encontrar en todas las redes sociales. Mira, es importantísimo porque la etapa 4 es la etapa de prediálisis. Es la etapa que viene antes de las 5. Es el momento en el que tenemos que afilar más el cuidado y apuntalar muchísimo para que no progrese y no llegue a etapa 5 o se demore mucho o tratar de enlentecer la progresión de etapa 4 a etapa 5. Dependiendo de la etapa en que te encuentres, es todo el manejo del paciente. Uno, la nutrición. Y es fundamental que en etapa 4 te atienda un nutricionista renal. Nutricionista renal, no cualquier nutricionista, tiene que ser un nutricionista renal. ¿Para qué? Para que te ajuste justamente tu plan nutricional, te lo individualice a tus características. ¿Por qué? En etapa 4, por ejemplo, y ya aprovecho para hablar de nutrición porque también hay una pregunta por ahí de nutrición. En etapa 4 hay que tener, o el paciente debe tener, una dieta hipoproteica. ¿Por qué hipoproteica? Porque la carga de proteína, sobre todo de origen animal, va a hacer que el riñón, que ya está dañado, sufra más. Entonces, la dieta tiene que ser hipoproteica.
Pero esa dieta baja en proteína de origen animal hay que calcularla. A veces hay pacientes que le tenemos que calcular a 0,6 gramos por kilo por día de proteína. Hay otros pacientes que van a dieta o necesitan dieta tan extrema como 0,3 por kilo por día. Y eso lo tiene que hacer el nutricionista renal. Hay pacientes que a mí me dicen, yo ni sabía que existía el nutricionista renal. Pues sí, existe el nutricionista renal. Por acá por redes sociales hay varios nutricionistas renales que comparten contenido de valor y que también dan consultas online y que te pueden ajustar perfectamente tu dieta o tu plan nutricional. Eso es fundamental. Dependiendo de cómo esté tu potasio, tu fósforo, tu calcio, tu hormona paratiroidea, tu acidosis metabólica, o sea, si tienes acidosis metabólica o no. Dependiendo de esos elementos en sangre, el nutricionista te tiene que ajustar la dieta. Anteriormente, hace unos años atrás, todo paciente que estaba en etapa 4, se le decía, no puedes comer alimentos que aporten potasio, no puedes comer alimentos que suban el fósforo, no puedes. En la actualidad eso no se maneja de esa manera. En la actualidad se individualiza la nutrición de cada paciente. Yo puedo tener 2 pacientes en etapa 4 con la misma tasa de filtración glomerular y a uno de ellos yo les restringo los alimentos que aportan potasio y a otro no. ¿Por qué? Porque uno de ellos orina más de 2 litros al día y nunca le sube el potasio y el otro orina muy poco y siempre tiene el potasio en el límite superior. Entonces, la dieta de los dos va a ser completamente diferente. Yo, al que tiene esas características, o el nutricionista renal le va a restringir alimentos que aporten potasio y al otro no, porque no lo necesita. Y de igual manera se maneja el fósforo, de igual manera se maneja el resto de elementos. Entonces, la recomendación número 1 es que el nutricionista renal te individualice tu plan nutricional. Y eso es tan importante como el medicamento. Tan importante como el medicamento. El otro punto, control de las enfermedades de base. Si usted es hipertenso, si usted es diabético y no tiene controlada la presión arterial y no tiene controlada el azúcar en sangre, el riñón se daña. La enfermedad renal progresa. Pasas de etapa 4 a etapa 5 porque lo que causa ese progreso no lo estás controlando. Entonces, hay que controlar con dieta, con tratamiento médico, con una serie de elementos, pero hay que mantener la presión arterial y la glucosa en sangre controladas, sí o sí. Otro elemento muy importante, yo tengo que conocer cuáles son los factores de progresión, o sea, esos elementos que a mí me van a hacer progresar y me van a hacer pasar de etapa 4 a etapa 5 rapidito. Porque si yo los conozco, yo los puedo controlar, yo los puedo identificar y los puedo tratar de mejorar. ¿Ya? Los factores de progresión, ¿cuáles son? Y esto es para el paciente, pero es también para los médicos que nos están viendo. Si usted está manejando un paciente con enfermedad renal crónica, tiene que identificar esos factores de progresión. Uno, hipertensión arterial y diabetes mellitus descompensada. Ese es de ley, tienen que estar controladas. Ese tiene que ser su meta, su objetivo. Otro, la proteinuria. Si tiene proteinuria, hay que colocar tratamiento, hay que ajustar, esa proteinuria tiene que mejorar. Y en eso entra a jugar un papel fundamental los medicamentos que hablamos, los inhibidores SGLT2, que también son antiproteinúricos. Otro, las infecciones. Si usted tiene un paciente con enfermedad renal crónica en etapa 3, etapa 4, y tiene un cuadro infeccioso y no lo manejamos bien, puede progresar a una etapa superior. ¿Cómo lo manejamos bien? Identificándolo a tiempo, síntomas, signos de infección, realizando biometría, determinando que estoy ante un proceso infeccioso y colocando tratamiento antibiótico si lo necesita el paciente, ajustado a su tasa de filtración glomerular. Y por ahí teníamos otra pregunta de dónde yo busco para saber, y ahí les quiero hacer una recomendación, sobre todo al que nos hizo esa pregunta. Mira, hay muchas guías y muchos libros, sobre todo la Sanford siempre se ha utilizado muchísimo, pero más para la parte antibiótica. Y a veces se nos hace complejo llegar. Pero mira, tú entras y pones Nefrología al Día, y le invito a todos los médicos que nos están viendo, en Nefrología al Día, que es una revista española,
y ellos siempre están a la puntera en lo primerito en cuanto a la nefrología a nivel mundial. Ellos tienen ahí una guía completa por grupos de medicamentos. O sea, te los separan por antibióticos, antimicóticos, te los van separando por grupos de medicamentos y cada uno tiene una tablita con la dosis según la tasa de filtración glomerular del paciente. Está espectacular, está muy bueno. Yo a todos los médicos que nos están viendo, entren ahí, incluso puedes imprimir la tablita porque es pequeñita. Están todos los medicamentos por grupos de medicamentos y ahí te da toda la dosificación para tú poder ajustar según la tasa de filtración glomerular del paciente. Entonces, si usted tiene un paciente en etapa 4, en etapa 3 y usted no quiere que progrese, usted está tratando de enlentecer la progresión, tiene que identificar a tiempo infecciones a cualquier nivel, respiratorias, urinarias, porque una infección y un antibiótico mal colocado va a hacer progresar a su paciente. Otro factor de progresión, la anemia. La anemia puede hacer progresar la enfermedad renal crónica, además de que la anemia puede ser consecuencia de la enfermedad renal crónica. Entonces, si usted tiene un paciente con enfermedad renal crónica y tiene anemia, hay que tratar la anemia. Hay que mejorar esas cifras de hemoglobina. Y ahí entramos en otra pregunta, la eritropoyetina, que por ahí también está. La eritropoyetina es fundamental en el manejo del paciente con anemia en la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón y ella es la encargada de estimular la eritropoyesis. Ella es la encargada de decirle a la médula, produce glóbulos rojos, produce glóbulos rojos. Es ese impulso que le está diciendo a la médula, dale, produce glóbulos rojos para que no haya anemia. Si el riñón no produce esta hormona, como pasa cuando hay insuficiencia renal, no hay eritropoyetina, no hay producción de glóbulos rojos y cae la hemoglobina en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Poner esa hormona, inyectarle al paciente, colocarle al paciente tratamiento con eritropoyetina humana y tratar la anemia. Es fundamental. La anemia en el paciente renal es multifactorial, o sea, varios factores están influyendo, pero el fundamental es el déficit de eritropoyetina. La anemia puede ser un factor de progresión, por lo tanto hay que tratarla. La acidosis metabólica es un factor de progresión, hay que diagnosticarla y tratarla. Y así varios factores más. El hábito de fumar, el alcoholismo, todo eso hay que corregirlo. La obesidad, que también está muy relacionada con la progresión de la enfermedad renal. Entonces, si usted conoce todos esos factores en consulta, lo que vamos a hacer es identificarlos, saber cuáles tiene mi paciente y trazar una estrategia para controlar todos esos factores y el objetivo final es que la enfermedad no progrese. Perfecto. Y justamente lo que usted está mencionando es que nosotros tenemos que usar la tecnología a nuestro favor ahora que estamos en estos momentos. Y quiero recalcar la pregunta que me dejaron para que nos vuelva a repetir cuál es esta página, porque bueno, nos dijeron, Doc, siempre he querido saber si hay alguna página o aplicación en la que podemos ver cómo ajustar todos los medicamentos de un paciente en base a su filtrado glomerular corto. Así que Doc, me gustaría que nos repita cuál era esa página. En la página de Nefrología al Día, así mismo pones Nefrología al Día, te va a llevar directamente a la revista española. Es una revista española de nefrología. De hecho, yo se la recomiendo a todos los que quieran aprender o leer sobre nefrología, porque ellos son extremadamente claros con todo y van actualizando cada uno de los artículos con relativa frecuencia. Cuando usted entra ahí, están todos los grupos de medicamentos, está por grupos de medicamentos. Por eso me gusta mucho, porque sobre todo para los médicos que están empezando, es muy bueno tenerlo desde el punto de vista didáctico separado por grupos, porque si tú lo que vas a buscar es un antibiótico, no tienes que ver toda la cantidad de medicamentos, sino que tú entras directo. Si vas a buscar, por ejemplo, un antimicótico, vas ahí, si vas a buscar, está por grupos de medicamentos. Entonces, está muy bueno, incluso te lo da en tablas y tú esa tabla la puedes imprimir, o sea, la puedes tener tú en tu consulta. Perfecto, mi Doc, muy bien. Y bueno, veo una pregunta y algunas que como que se repiten, así que antes de seguir, quiero recordarles que yo suelo subir estos lives completos a mi canal de YouTube, así que
si no pudieron conectarse o si quieren repetir el live, pueden verlo en el perfil. Porque bueno, veo por acá que nos preguntan otra vez sobre la cistatina C y ya hablamos bastante sobre eso. Y bueno, quisiera ir con otra pregunta de por acá, para ir por acá, porque estoy viendo muchas y se me van perdiendo, pero para no perderlas de acá también, me gustaría estar de acá. ¿Qué recomienda la doctora para prevenir enfermedad renal crónica? Mira, lo primero es diagnosticarla a tiempo. ¿Y cómo la diagnosticamos a tiempo? Justamente evaluando la función renal y la vía urinaria en consulta. Yo siempre digo en consulta de nefrología porque es mi consulta, pero cualquier médico puede realizar un pesquisaje y puede realizar una evaluación de la función renal y la vía urinaria. ¿Cómo? Bueno, pues examen de sangre, examen de orina y examen de imagen. Imagen, ecografía renal, que es el más económico, el más accesible, el que tenemos más a la mano y es menos invasivo para el paciente y el que nos da un resultado en el momento. Lo haces y ahí lo tienes. Entonces, primera recomendación, diagnosticar a tiempo. Sobre todo si usted tiene algún factor de riesgo, como cuáles. Si usted es hipertenso, diabético, si tiene antecedentes patológicos familiares, alguien en su familia con enfermedad renal, alguien en su familia que ya haya estado en diálisis, si usted tiene alguien en su familia con poliquistosis renal, que es una enfermedad genética y hereditaria, o sea, con quistes múltiples en los riñones, o si usted tiene quistes múltiples en los riñones, si usted es monorreno, o sea, tiene un solo riñón por la causa que haya sido, si usted tiene lupus o tiene cualquier otra enfermedad que pueda ser causal de enfermedad renal crónica, con más razón tiene que hacer esta evaluación y diagnosticar a tiempo. Número 2, tomar suficiente agua y mantenerse bien hidratado. Si usted no se mantiene bien hidratado, la deshidratación es enemigo número 1 para los riñones sanos en los cuales estamos previniendo. O sea, vamos a ubicarnos porque nos pueden estar escuchando muchas personas y hay personas que no pueden tomar mucho líquido porque tienen restricción hídrica. Eso es otro grupo. Estamos hablando para personas que tienen una salud renal adecuada y van a proteger sus riñones. Van a evitar tener algún tipo de daño renal. Entonces, tomar suficiente agua, no aguantar nunca los deseos de orinar cada vez que tengas deseo. La orina concentrada, la orina acumulada es una fuente de contaminación, es una fuente de que favorece la formación de piedras, etc. Control de la presión arterial y de la glucosa en sangre. Eso es fundamental, esa es la base de toda prevención para enfermedad renal crónica. Evaluarse si usted ha tenido litiasis renal o piedras en los riñones, evaluarse en consulta de nefrología para saber por qué las ha formado, por qué las tiene y qué se puede hacer para no formar nuevas piedras. Y de ahí, bueno, una alimentación saludable, realizar ejercicio físico, evitar el sedentarismo, evitar el sobrepeso o la obesidad, que ya están relacionadas directamente con el daño renal. Evitar todos los hábitos tóxicos, por supuesto, el hábito de fumar, el alcoholismo, etcétera, que están directamente también relacionados con daño renal. Entonces, de manera general, cuando usted implementa todo esto, pues el resultado final es proteger, por supuesto, su salud renal y evitar la enfermedad renal crónica. Si ya tiene un diagnóstico, en la etapa que sea, tiene que evaluarse en consulta de nefrología al menos una vez al año. Tiene que evaluarse para saber cómo estamos y cómo va el progreso de ese daño renal. Ok, mi doc, perfecto. Estamos aprendiendo muchísimo en este live. Y hay alguien por acá que estuvo preguntando algunas veces si puede dar su contacto para considerar referencias de pacientes en consultas privadas. Ya, me escribes por DM, porque TikTok es un poco complejo con el tema, sobre todo ahora con esas normas nuevas que pusieron. Me escribes por DM, ahí yo te canalizo completamente todo lo que necesites, me escribes por DM. ¿Puede decirles cómo está con su usuario acá en TikTok y en Sí, Instagram? sí, doctora DRA Yamilca Rodríguez Nefro. Así estoy en todas las redes sociales. Yamilca Rodríguez Nefro. Ok, perfecto. Porque también hay personas que dicen que tienen un resultado de proteínas en orina, si puede verlo en consulta. Así que, bueno,
como dice la doctorita, escríbanle para que pueda asesorar. Bueno, Ujú. quiero seguir con otra pregunta de por acá. Nos dijeron, ¿cuál es la fórmula adecuada para determinar el filtrado glomerular en el paciente con enfermedad renal crónica? Mira, hay varias fórmulas. Anteriormente se utilizaba mucho Crocos y Gaul. Esa fórmula ha ido quedando atrás y actualmente nosotros, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, el paciente puede calcular también la tasa de filtración glomerular. Usted puede escribir descarga de su aplicación, en su dispositivo móvil, de donde usted descarga todas las aplicaciones, la App Store o donde usted descarga las aplicaciones, usted pone cálculo de tasa de filtración glomerular y hay muchas aplicaciones en su dispositivo móvil. Usted descarga y usted introduce los datos. Casi todas estas aplicaciones móviles utilizan MDRD de 4 y de 6 variables, que son las más utilizadas, y la CPKD. Entonces, cualquiera de estas fórmulas que utilizamos son válidas, cualquiera de ellas las podemos utilizar. La MDRD de 6 variables es un poquito más amplia, pero muchas veces no tenemos las 6 variables, entonces utilizamos MDRD de 4 variables. El caso es que usted introduzca los datos, un valor de creatinina sérica, que es lo más común que nos piden, un valor de creatinina sérica. Introduce, por ejemplo, si va a utilizar MDRD de 4 variables, ¿qué más le piden? La edad, el sexo del paciente. En algunas fórmulas utilizan la raza del paciente porque se ha demostrado que hay diferencias, sobre todo con la parte de Latinoamérica y la parte asiática, pero en la mayoría de fórmulas ya en la actualidad utilizan más solamente lo que es creatinina sérica, edad y sexo del paciente. Entonces, cuando usted introduce los datos, da a calcular y le sale el valor de tasa de filtración glomerular. Hay laboratorios, la mayoría de laboratorios, donde usted, además de pedir creatinina sérica, pide tasa de filtración glomerular y ya el laboratorio te lo da, te da el resultado. No tienes ni que calcularlo tú en la consulta, y es bien útil porque te evita que tú tengas que estar realizando el cálculo y ya el laboratorio te da justamente el resultado. Hay muchos laboratorios que ya te lo dan incluso por deferencia. Tú pides creatinina y ya ellos debajo te ponen tasa de filtración glomerular también. Entonces, es bien sencillo, en la actualidad es súper fácil. Cuando yo estudié nefrología hace como 10 años era a mano y el cálculo era una fórmula de ese tamaño y era bien complejo, pero ahora es súper simple, lo puede hacer cualquiera. Incluso el mismo paciente lo puede hacer y ya saber cuál es su tasa de filtración glomerular. Una vez que tú tienes ese valor de tasa de filtración glomerular, te ubicas en una de las etapas de enfermedad renal crónica, sabiendo que en la etapa 1 tienes una tasa, primero que la tasa de filtración glomerular normal, la ideal, es de 120 mililitros por minuto. O sea que el riñón debe filtrar aproximadamente 120 mililitros por minuto. Cuando tú tienes una tasa de filtración glomerular de ahí hasta por encima de 90, estás en una etapa 1, entre 90 y 60 en una etapa 2, entre 60 y 30 en una etapa 3, entre 30 y 15 en una etapa 4 y por debajo de 15 en una etapa 5. ¿Para qué sirve eso? Porque a veces el paciente te dice, bueno, ¿y para qué yo quiero saber eso? Porque justamente sabiendo en qué etapa estás, es el manejo que vamos a hacer completamente del paciente. Su nutrición, su pronóstico, su tratamiento, qué elementos esperamos que estén alterados y cuáles no, y cómo va a ser el manejo integral, incluso hasta el seguimiento. Un paciente en etapa 2, por ejemplo, usted lo puede ver en consulta una vez al año, cada 6 meses. Un paciente en etapa 4, hay pacientes que hay que verlo mensual, que hay que verlos cada 3 meses, cada 2 meses. Entonces, de ese valor de tasa de filtración glomerular depende el manejo en consulta, por supuesto, y del resto de elementos, ¿no? Pero ese es el que rige lo que vamos a realizar en consulta con ese paciente. Perfecto. Y yo creo que definitivamente voy a tener que robarle para una parte 2 porque estoy viendo demasiadas preguntas. Pero bueno, voy a tratar de ir escogiendo por aquí algunas que veo como diferentes. Y hay una persona que nos dice, buenas noches, tengo una tomografía que me salió bien y en laboratorios todo sale bien. Pero ¿para qué sería una cistografía o pielografía? Porque me la pidieron. A ver, aquí entra una pregunta súper importante y un tema que siempre trae duda.
urología y nefrología. Ambos especialistas atienden enfermedades del riñón y las vías urinarias. El urólogo es el cirujano de la vía urinaria, es el que opera y es el que atiende alteraciones quirúrgicas que llevan resolución quirúrgica. El nefrólogo es el clínico de la vía urinaria, es el que atiende patologías clínicas, no opera. Usted puede tener, como esta persona que pregunta, su función renal normal, su ultrasonido, sus riñones de estructura normal, pero puede haber alguna alteración en la vía urinaria, dígase uréteres, vejiga o uretra, y el urólogo necesita un examen por el que pueda ver cómo está esa vía urinaria. O sea, esa cistografía muy probablemente entren por la uretra y revisen cómo está la vía urinaria porque hay algo que el urólogo necesita determinar con ese estudio. Ese es un estudio urológico, no es un estudio nefrológico. En ese caso, el urólogo debe estar buscando alguna alteración en la vía urinaria, aunque los riñones estén bien y aunque funcionen bien. Ok, perfecto, amigos. Y vamos con otra pregunta de por acá. Nos dijeron, ¿qué medicamentos no debería tomar si tengo enfermo mi riñón? Mira, igual volvemos al punto. Enfermo mi riñón, ¿en qué etapa? ¿Qué tiene tu riñón? Porque si tú estás en etapa 4, las restricciones son mucho mayores que en etapa 2, por ejemplo. Ahora, de manera general, un paciente con enfermedad renal crónica ya tiene un daño renal crónico, debe evitar todos los medicamentos que sean nefrotóxicos. O sea, que dañen directamente o que aceleren directamente el daño renal. Los más nefrotóxicos son algunos antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de este grupo de antiinflamatorios no esteroideos está ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, diclofenac. ¿Eso quiere decir que no los puede utilizar nunca? No. Eso quiere decir que hay que utilizarlos bajo prescripción médica, bajo supervisión médica, en situaciones puntuales y específicas por un tiempo limitado o determinado y que el paciente no se debe automedicar. Entonces ese es el mensaje. Los antibióticos tienen que estar siempre indicados por el médico, por el especialista, calculados y bien ajustados a su función renal. Los antiinflamatorios y analgésicos que suelen tener más accesibilidad a la población a ellos y que de manera rutinaria los suelen utilizar, hay que tener mucho cuidado porque en pacientes ya con un daño renal pueden constituir un factor de progresión, pueden acelerar el daño renal. Y otro medicamento que también es de uso muy común en la población es el omeprazol y también puede ser un medicamento nefrotóxico, entonces hay que tener mucho cuidado. Restricción total que yo te diga no puedes tomar, no existe, hay que individualizar cada paciente. Perfecto. Y hay una paciente por aquí que nos dice, doctora, si se me hinchan los pies en verano, ¿eso ya es enfermedad renal? No. Que se te hinchan los pies puede tener muchas causas. Una de ellas es un daño renal, una de las tantas causas. Lo más frecuente es que sean trastornos circulatorios, sobre todo en nosotras las mujeres, y hay que evaluar un grupo de elementos. Que sea en verano suele suceder más. Igualmente en regiones costeras, en regiones donde hay altas temperaturas, suele suceder más. Hay personas, por ejemplo, que cuando están en clima frío no se le hinchan los pies y cuando bajan a climas cálidos se le hinchan los pies. Eso no traduce enfermedad renal. Eso es un signo que te está diciendo, hay algo, ve al médico y averigua qué cosa es. Así es, y justamente lo que usted dice es importante, el ve al médico, porque muchas veces Claro. yo entiendo, y por eso justamente siento yo que está en las redes sociales y nosotros que tratamos de hacer divulgación científica en estos aspectos, pero esto no sustituye una consulta, esto no te está viendo a ti como un paciente que vas a tener muchos factores que van a influir y que evidentemente no los podemos ver porque estamos acá. Y eso pasa Así mucho. mismo. Y eso pasa que dejan, bueno, a mí me pasa mucho que obviamente por el tipo de contenido que comparto me dejan mensajes con tengo esto y esto, o mi mamá tiene esto. Y ojalá pudiera yo ayudar, pero muchas veces lo que puedo hacer es decir, toma una consulta,
porque tienen que valorarte, porque no es lo mismo que tú me digas esto por mensaje y que yo te vea en persona y que a lo mejor te tome signos vitales o te haga un buen examen físico y me encuentre con algo, y eso es individualizado y eso evidentemente depende de lo que yo vea en ti. Entonces esto no Así mismo es. No sustituye. Y por eso mismo, a mí me gusta mucho más el término de asesoría nefrológica que el de consulta, porque consulta requiere un examen físico. Y yo muchas veces a los pacientes que veo de manera virtual les digo, ¿qué te dijo tu médico? ¿Dónde está el examen físico de tu médico? ¿Dónde está tu presión arterial? ¿Dónde están tus signos? Porque es importantísimo evaluar ese grupo de elementos. No se puede dejar de evaluar la parte clínica del paciente y eso es fundamental. Perfecto, y justamente, bueno, hubo una pregunta, usted ya nos habló sobre la nutrición enfocada en nefrología. Sin embargo, nos dijeron, ¿podría mencionar los alimentos que una persona con enfermedad renal crónica no debería consumir? Igual, depende de la etapa de la enfermedad renal crónica. Si el paciente está en etapa uno o 2 de enfermedad renal crónica, en realidad las restricciones dietéticas no son significativas. Lo que se recomienda es una dieta saludable, evitar los ultraprocesados, embutidos, enlatados, ahumados, las bebidas azucaradas. Este es el grupo de elementos que lo debe evitar toda la población. Cuando ya el paciente empieza a tener una etapa 3B, una etapa 4 de enfermedad renal crónica, ya nosotros tenemos que empezar a evaluar elementos en sangre del paciente. Tenemos que empezar a ver cómo está su potasio, cómo está su fósforo, cómo está su calcio, su PTH, cómo están diferentes elementos, y en dependencia de esos elementos vamos a ir haciendo ajustes en la nutrición y van a ir apareciendo restricciones en la alimentación. Por aquí está diciendo el apellido de la doctora Rodríguez, Yamilka Rodríguez Nefro, así estoy en redes sociales y Yamilka Rodríguez mi nombre. Entonces, dependiendo de eso van a ir siendo los ajustes que vamos a ir haciendo en la nutrición del paciente. Siempre mi recomendación, el nefrólogo puede dar indicaciones generales de la nutrición del paciente, pero mi recomendación siempre, si el paciente quiere estar bien manejado, bien tratado, es que acuda con el nutricionista renal, que se evalúe con el nutricionista renal y que éste le individualice su plan nutricional dependiendo de sus características. Eso es fundamental. Perfecto. Y aunque estamos aquí hablando sobre enfermedad renal crónica, pero vi algunas preguntas relacionadas a hidronefrosis. Y justamente alguien nos dice, buenas tardes, disculpe, ¿qué tan peligroso es tener hidronefrosis de etapa 3? Mira, yo hablo muchísimo de hidronefrosis en mis redes sociales. Tengo muchos videos, incluso tengo videos donde detrás de mí tengo la imagen y explico detalladamente qué cosa es hidronefrosis. Por eso yo los invito a todos a que vayan a mis redes sociales y vean esos videos, porque es que cada video es una explicación, cada video es prácticamente una clase. La hidronefrosis es una alteración en la cual la orina no fluye adecuadamente por la vía urinaria y se acumula en la vía urinaria, casi siempre en los uréteres. Y esto hace que esa orina que está acumulada ahí dilate los uréteres, y esa orina es tóxica, es una sustancia sucia, es una sustancia que provoca infección, provoca contaminación y va dañando la función del riñón arriba si no se soluciona. Ahora, la hidronefrosis puede tener muchas causas. Tú puedes tener muchas cosas que te puedan obstruir la salida de la orina de la vía urinaria. Una piedra, un tumor, una estrechez de los uréteres, una próstata grande en el hombre que obstruya la salida de la orina. O sea, pueden haber muchas causas. Cuando hay una hidronefrosis, hay que ver cuál es la causa que la está provocando y hasta dónde esa causa es solucionable en el tiempo o no. Eso lo hace el urólogo, no el nefrólogo. Y volvemos al tema de urología y nefrología. El urólogo, que es el cirujano de la vía urinaria, tiene que evaluar al paciente y ver primero qué está provocando la hidronefrosis y segundo qué va a hacer con eso. Si es una piedra, ¿cómo la va a sacar? Si es una estrechez, ¿cómo la va a resolver si es que tiene solución? Ahora, ¿dónde entra el nefrólogo ahí? Evaluando la función renal y diciéndote hasta dónde esa hidronefrosis ha dañado tus riñones, porque esa hidronefrosis daña los riñones si no se soluciona en el tiempo.
Ahí es donde entra el nefrólogo para evaluar la función de tu riñón y saber si esa hidronefrosis ha dañado o no. Cuando es un grado 3, ella se divide en diferentes grados, 1, 2, 3, 4. Mientras más alto es el número, más grande es el problema y más riesgo de que te dañe la función de los riñones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver por el urólogo lo antes posible ese problema. Correcto. Y bueno, hay aquí una pregunta que me parece súper importante. Nos menciona, habíamos hablado ya de hemodiálisis, pero aquí nos dice, si mi hermana está recién en hemodiálisis, ¿se puede hacer el trasplante de riñón? Sí se puede. El trasplante renal es la mejor de las terapias de sustitución renal. Existen 3 terapias de sustitución renal fundamentales. La diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Las 3 son terapias de sustitución renal porque son tratamientos que utilizamos para sustituir la función de los riñones que ya no la están haciendo adecuadamente. Diálisis peritoneal, que se hace casi siempre en la casa, hay una modalidad ambulatoria que es la que más se utiliza actualmente y se hace utilizando el peritoneo del paciente, satélite que cubre el intestino para actuar como membrana y poder depurar la sangre del paciente. La hemodiálisis, que ya hablamos de ella, es un tratamiento que se realiza en una unidad de diálisis, aunque también hay hemodiálisis domiciliaria, con una máquina que sustituye la función, alguna de las funciones del riñón. Y el trasplante, que es la mejor de las terapias, la mejor de las 3. ¿Por qué? Porque le permite al paciente vivir fuera del plan de diálisis, le permite al paciente llevar una vida lo más parecida posible a su vida normal, y el trasplante, el riñón trasplantado sustituye todas las funciones de los riñones nativos, todas, no solo 2, no solo eliminar líquidos y toxinas, sino todas las demás. Control de la presión arterial, control de la acidez del cuerpo, control del calcio, control del fósforo, control del potasio, del bicarbonato. O sea, todas las funciones. ¿Qué pacientes se pueden trasplantar? Pacientes en etapa 4, prediálisis, que inexorablemente se defina que van a evolucionar a etapa 5, y pacientes en diálisis. Mientras más temprano se trasplante al paciente, mejor va a ser la evolución, mejor va a ser el pronóstico, mejor va a ser todo. Por lo tanto, si tu hermana está recién empezando en diálisis, está en el momento justo para hacerse un trasplante renal. El órgano lo puedes recibir de una persona viva que le quiera donar el riñón, y eso se llama donante vivo, o lo puedes recibir de una persona fallecida con muerte encefálica, y eso se llama donante cadáver. Para recibir un trasplante de donante cadáver hay que estar en una lista de trasplante donde están todos los posibles receptores, y esa lista de trasplante casi siempre se maneja a nivel nacional, dependiendo del lugar donde te encuentres, y los pacientes para estar en lista de trasplante tienen que estar aptos, o sea, tienen que haber pasado todos los exámenes y tener todos los parámetros que se solicitan para estar en lista de trasplante. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos los pacientes es averiguar en su unidad de diálisis, en el lugar donde se dializan, cómo puedo acceder a la lista de trasplante y de espera de trasplante y qué tengo que hacer, qué exámenes, qué es lo que tengo que realizar. Perfecto. Y definitivamente voy a tener que hacer una parte 3, 4, no sé, porque hay muchas. Igual yo casi todos los lunes, miércoles y viernes me conecto en vivo alrededor de las 6 de la tarde, y ahí estoy casi 2 horas respondiendo preguntas. Igual pueden también conectarse por ahí, y ese espacio de live yo lo dedico solo a responder preguntas. Perfecto. Voy a tomar unas cuantas preguntas más, honrando también su tiempo, pero me gustaría algunas más de las que están por acá. Y hay una persona que nos dice, ¿los riñones duelen? Siento dolor en esa área. Los riñones no duelen cuando tienen una justificación para doler. O sea, a los pobres riñones le echan la culpa de todo lo que duele por aquí atrás. Todo lo que duele por aquí atrás son los riñones. Y no es así. Para que duelan hay que tener algo que justifique el dolor. Algo como que una piedra o varias, una hidronefrosis que puede dar dolor, una pielonefritis que es una infección urinaria alta que afecta el riñón, un quiste o varios quistes, la enfermedad poliquística, que el riñón se llena de quistes y crece mucho, puede provocar dolor.
un tumor que justifique dolor, o sea, algo que yo pueda encontrar en un estudio de imagen, en una ecografía o en otro estudio de imagen que me diga, bueno, esto provoca dolor. De lo contrario, si te duele atrás y no hay nada de eso, pues no son los riñones. Ahí puede doler músculo, puede doler columna, puede incluso en la mujer el dolor menstrual se refleja en la espalda y duele de atrás, y hay muchas mujeres que sienten el dolor en esa zona y le echan la culpa a los pobres riñones. Pueden ser muchas cosas, pero no tiene que ser necesariamente el riñón. Para eso, para saber si es el riñón o no, hay que ir al médico. Hay que acercarse al médico, hay que examinarte, hay que hacerte las maniobras para descartar que sea el riñón, hay que indicarte una ecografía, hay que indicarte un examen de orina, o sea, hay que verte en consulta. Así es, mi doc, perfecto. Y bueno, yo creo que hemos hablado mucho sobre enfermedad renal. Me gustó mucho que habláramos de prevención. Y quiero tomar esta última preguntita que, bueno, por acá también está relacionada. Nos dejaron preguntas varias sobre diálisis. Y la pregunta específica que nos dejaron, ¿qué tan frecuente es que un paciente con enfermedad renal termine en diálisis? Y alguien más por acá nos dice, doctora, mi hijo está en diálisis hace 8 meses. ¿Qué pasaría si él deja de ir a sus diálisis? Mira, ¿qué tan frecuente es? Es muy frecuente. Por eso las unidades de diálisis están llenas de pacientes con tratamiento sustitutivo o necesitando tratamiento sustitutivo de la función renal. La enfermedad renal crónica está declarada una pandemia a nivel mundial y cada día es mayor el número de casos que se diagnostican y el número de casos que se diagnostican tarde. Por eso es tan importante, y la nefrología está dando ese giro, por suerte, en la última década, hacia la prevención y hacia llegar temprano. Hace unos años atrás, el paciente se refería al nefrólogo única y exclusivamente cuando la creatinina estaba por encima de 1.5. Si no, nadie mandaba a un paciente a nefrología. Y nadie hacía prevención renal, o casi nadie. Ahora no podemos esperar a que la creatinina esté movida para mandar un paciente a nefrología. No podemos esperar a que la creatinina esté alta y la tasa de filtración glomerular esté baja para empezar a tratar la enfermedad renal, porque llegamos tarde y hay que llegar temprano. Por lo tanto, hay que hacer prevención, hay que medir proteínas en orina, hay que examinar y hay que evaluar la vía urinaria y la función renal. Cuando nosotros llegamos a un paciente con creatinina movida, ya estamos llegando tarde, ya perdió la mitad de su tasa de filtración glomerular y va a progresar. Es frecuente que progrese el paciente si no lo atiende el médico, si no se detectan o se identifican los factores de progresión, y si no trabajamos en los factores de progresión, sí, va a progresar y va a llegar. Si nosotros logramos llegar temprano, si nosotros logramos hacer un diagnóstico oportuno y trabajar todos los factores de progresión, se logra detener la progresión de la enfermedad y se logra enlentecer la progresión. O sea, tú estás en etapa 3, yo te llevo a etapa 2, o te quedas en etapa 3, pero ahí te quedas. No progresas, no avanzas. Y muchas veces me preguntan, ¿y eso se puede? Claro, yo lo hago todos los días en mis consultas. Ese es mi objetivo de vida con todos mis pacientes, detener y enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Por ahí preguntaban, ¿cómo se baja una creatinina en 2.2? Mira, no hay un remedio mágico que yo te diga, tómate esto y se te bajó la creatinina. No existe. Bajar la creatinina y la urea es el resultado de una estrategia puesta por el médico, puesta por el especialista, después de haberte examinado, revisado tu caso. Y esa estrategia, que no es sencilla, es un grupo de elementos que dependen mucho también del paciente, va a dar como resultado bajar la urea, bajar la creatinina, sí se puede, hay casos en los que no se puede, y por lo tanto enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Ahora, en cuanto a la otra pregunta, el paciente que lleva 8 meses en diálisis, si deja de ir a diálisis, se va a complicar. ¿Por qué? Porque si lleva 8 meses en diálisis, su diagnóstico es enfermedad renal crónica. Son 3 meses lo que nosotros tenemos para determinar, o sea, 3 meses es el límite entre lo agudo y lo crónico. Casi siempre cuando un paciente pasa de 3 meses ya no nos queda duda de que su cuadro es crónico y por lo tanto irreversible. Crónico es igual a irreversible. Y si no recibe tratamiento de diálisis, empiezan a aparecer complicaciones. ¿Como cuáles? La más temida, el acúmulo de líquido.
y que pueda tener falta de aire, ahogo, es la más temida, porque puede llevar al paciente a un colapso. La otra que puede venir muy importante es la hiperpotasemia, o sea, el potasio alto en sangre, también es extremadamente peligroso. El fósforo elevado, alteraciones cardiovasculares, o sea, un grupo de elementos que van a ir apareciendo y que pueden complicar al paciente. Entonces, lo recomendado es no abandonar la terapia de diálisis y preguntarle a su nefrólogo por la posibilidad del trasplante. Perfecto, Doc. Le doy un millón de gracias y espero que todos acá dejen corazoncitos por todas las dudas que nos resolvió, por esa manera tan bonita que tiene de explicar y que justamente por eso siento yo que usted está muy apta en sus redes, así que para las personas Gracias a ti. no pudieron escuchar todas las preguntas, hay varias que veo que se repiten. Yo voy a subir este live completo siempre en mi canal de YouTube y quisiera, mi doc, que nos repita nuevamente cómo está en redes sociales para que vean la divulgación que usted hace y sobre todo usted explica mucho sobre temas de esto. Y hay pacientes por acá nos están preguntando que cuánta carne de puerco puedo comer, que cuántas estoy en etapa tal. Bueno, esas son cosas que evidentemente hay que individualizar, pero quiero que nos repita Claro. cómo está en sus redes, mi doc. Sí, yo estoy en todas las redes sociales y estoy como doctora DRA Yamilca Rodríguez Nefro. Así me encuentran en todas las redes sociales, nada más que lo pone, puff, te sale porque por ahí hay bastantísimos seguidores. Siempre, siempre estoy compartiendo información. Trato de responder todos los comentarios, aunque son puf, bastantísimos. Y todos los lunes, miércoles y viernes, bueno, casi todos, aunque a veces la vorágine de trabajo no me lo permite, pero trato de los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 6 de la tarde hora de Ecuador. Me conecto también en vivo y ahí estoy aproximadamente 2 horas respondiendo comentarios y también intercambiando muchísimo. Así es que por ahí pueden encontrarme en las redes sociales y nada, estoy a la orden. Yo encantadísima, Jimena, a mí me gusta mucho en realidad el tema de las redes sociales y siempre sigo tu contenido, sigo todo lo que haces, que me parece espectacular. Me gusta mucho que ese matiz que tú le das de la parte científica. Yo en mis redes manejo más el matiz desde el punto de vista del paciente y el familiar. Fíjate que son dos vertientes, sin dejar por supuesto la parte científica, pero me gusta mucho todo lo que haces en redes. Siempre estoy por ahí siguiéndote y al tanto de todo, así es que ya sabes. Encantada, cuando quieras tenemos otro live y tú solamente me avisas y yo estoy ahí dispuesta. Dios le pague, mi doc. Y sí, bueno, esperemos que le tengas por acá otra vez. Muchos aplausitos por todo lo que aprendimos hoy y muchas gracias, mi doc. Cuídese mucho, espero que nos veamos en otro y gracias también a todos ustedes que se conectaron. Y eso, mi doc. Nos vemos. Gracias, gracias a ti. Chao, chao, mi doc. Chao a todos.